Muy buenas para todos, que Dios los bendiga, reciban un fuerte abrazo en el Señor y qué alegría poder estar hoy aquí para este culto de enseñanza, el cual le damos la gloria y la honra a este Dios que es vivo y poderoso. Bendito nuestro Dios. Bienvenidos todos los que nos acompañan y todos los que nos van a ver a través de este video, que reciban grandes bendiciones. Que Dios les dé la oportunidad de entender, de valorar, de saber de que Él vive, que Él existe, que Él es un Dios vivo y poderoso y que nosotros aquí hemos venido a darle la gloria y la honra a Él. Por eso hoy vamos a orar para entregarle este culto de enseñanza, pero usted que viene por primera vez, usted que alguien, un familiar, un amigo, alguien le habló, un vecino, un compañero de estudio, de trabajo, y le habló que había una iglesia donde Dios habla, donde Dios se manifiesta. Bienvenido a este lugar, al reino de los cielos, a este primer cielo donde Dios se manifiesta, donde Dios gobierna y donde Dios quiere estar con nosotros. Pero la bendición más linda es que quiere estar ¿en dónde? En nuestros corazones. Bendito sea nuestro Dios. Oremos y digámosle: Señor de la gloria, Padre bueno, Padre grande y maravilloso eres tú, Señor. ¿Cómo no alabarte, cómo no glorificarte y cómo no entregarte este culto, Señor? Que este culto es por ti, para ti. Porque hoy, Señor, queremos tener esta sed, esta hambre espiritual de querer inquirir en tus caminos, de querer cada día más conocerte, de saber más de tu existencia, de cómo agradarte, de cómo hacer tu voluntad. Por eso, Señor, en tu infinita misericordia, ayúdanos a tener esta cordura para seguirte, para amarte, para obedecerte. Y que un día como hoy, Señor, hoy que vamos a ser enseñados por nuestra líder a nivel mundial, nuestra amada hermana María Luisa, sea de gran bendición para todos. Y que, Señor, que todo lo que se haga hoy lo hacemos es por ti, para ti, porque tú eres el más grande, el más poderoso. Bendito seas tú, Señor. Por eso, Señor, queremos entregarte este culto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a hacer una lectura en el libro de Primera de Corintios, capítulo número 2. Algo muy bonito que vivió el apóstol, que se vive hoy en día aquí en la iglesia, pero gracias a la manifestación y al poder que tiene nuestro Dios, el poder del Espíritu Santo es el que nos va convenciendo, nos va transformando y hace que ustedes y que yo lo sigamos a Él. Y por eso hoy hay mucha alegría y felicidad cada vez que nos congregamos, cada vez que venimos ávidos de querer aprender y conocer más de Dios. ¿No es así, mis hermanos? Leamos Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Verso 2, lean ustedes. Y a este Cristo crucificado. Y el verso 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Verso 4. Y ni palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con qué? Con demostración del Espíritu y de poder. Eso es lo que sucede aquí. ¿Y qué va a pasar? Verso 5, leámoslo todos. No esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino que bendito sea nuestro Dios. Pueden sentarse. Qué lindo cuando uno puede decir: tengo fe, le creo a Dios. En estos días nuestra amada hermana María Luisa usó una frase y me estremeció, porque dijo: mi fe es como de una roca, ya Dios habla y así es y punto. Y eso yo dije: wow,
Qué lindo. Así tiene que ser nuestra fe. Creerle a este Dios vivo que hace poder, que hace muchos milagros, sanidades, prodigios. Y saludo pues a todos mis hermanos a nivel mundial, pero en especial quiero saludar también a los hermanos de Venezuela. Yo les cuento que desde el primer día que todos sabemos la noticia que salió a nivel mundial, la iglesia se ha seguido abriendo, los hermanos siguen congregándose, pero allí, gloria a Dios, gloria a Dios. Y algo muy, muy lindo, a un hermano, para que veamos el poder de Dios, a un hermano Dios le decía que venía una dificultad muy grande, pero que Él lo guardaría a él y a su familia. Y le cuento que él vive en el Fuerte Tiuna, ahí en unos edificios. Él dice que hubo bombas, cuando hubo bombardeo, pues el estallido de las bombas destruyó los edificios a su alrededor, los vidrios y todo. Pero todas las personas que estaban alrededor y que vivían en ese edificio y en los edificios aledaños, se acercaban al otro día a preguntarles que por qué ni un vidrio de ellos se les había ni siquiera quebrado. Todo estaba bien. Y él aprovechó para reunir a sus vecinos y contarles que él asiste a la iglesia del Dios viviente, y que ahí ve uno la manifestación y el poder de Dios guardando y bendiciendo. Bendito nuestro Dios, gloria a Dios, bendito sea Él. Entonemos el himno número 72, la gloriosa aparición. Himno número 72. Resplandor, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá. Día sin igual, día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De esta tierra iremos a la celestial, Cristo allí nos honrará. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá. Un gran día sin igual. Oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores ni afán allá, con Jesús triunfó el amor. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá. Un gran día sin igual. Gloria a nuestro Dios. Asimismo, una hermana allí en Caracas, sepan que todo se cerró, la gente no tenía cómo movilizarse, pero como la iglesia estaba abierta, allí llegaron los hermanos a darle la gloria y la honra a Dios. Pero hubo una hermana que se enfermó muchísimo, su temperatura de su cuerpo llegaba a los 40 grados centígrados, o sea, más de 103 aquí Fahrenheit para los americanos. Y que resultó ser que ella decía, ¿qué hago? Y sola. Y decía, no tengo cómo movilizarme, está cerrado los hospitales, no sé qué hacer. Pero dice
me acordé de la hermana María Luisa y ella nos ha enseñado a tener fe, confianza en Él. Entonces puse un estudio bíblico, cuenta ella, y puso el estudio bíblico y en medio de su enfermedad y debilidad que tenía por su enfermedad que estaba viviendo, oró, le clamó. Dice que cuando nuestra amada hermana María Luisa fue a orar en el estudio bíblico, ella se arrodilló, se acercó ahí más al televisor y le decía: hermana, mire, Dios, míreme, va a orar la hermana María Luisa, Señor, escucha esta oración. Y dice que oró, clamó y al otro día amaneció totalmente sana. Gloria a Dios, bendito nuestro Dios. Por eso aquí en la iglesia, sepa usted que viene por primera vez, aquí la demostración es con poder, pero con poder de Dios, transformándonos, cambiándonos, llenándonos de esperanza, de gozo y de paz. ¿No es así, mis hermanos? Entonemos también el himno número 201, yo solo espero ese día. Entonemos este himno. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga a su reino me llevará. Cuando Cristo venga a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Bendito sea nuestro Dios. Y aquí, a cada uno de nosotros, si llegamos a entender, a valorar, a practicar, a ser hacedores de la palabra de Dios, tenemos esta gran bendición, que de este cuerpo partiremos allá, a vivir eternamente con Él. Bendito nuestro Dios. Y ese poder lo tiene solamente Dios en su iglesia, con esta sana doctrina que nos lleva a la vida eterna, el gran regalo, la gran dávida de Dios para todos nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Aquí en sus pantallas van a ver un streaming para que se unan a los canales oficiales de la iglesia. Aquí pueden ver el de la página web de la iglesia, www.idmji.org. Recuerden que una forma que ustedes y yo tenemos que evangelizar, hablar. Muchas veces tenemos amistades, amigos, vecinos, familiares en diferentes lugares del mundo. Entonces uno les puede hablar de eso. Entra a la página web, allá hay más de 2.600 videos.
Ya hay 900,000 suscriptores. Hemos tenido ya más de 533 millones de visitas. Gloria a Dios, bendito nuestro Dios. Qué lindo que el mundo entero conozca de Dios. Que Dios dé la oportunidad a muchos de conocerlo, de quererlo seguir a Él, de amarlo a Él. Amén, hermanos. Por eso la manifestación y el poder de Dios es evidente aquí. Bendito nuestro Dios. Puesto de pie, vamos a entonar un coro. Y para que veamos el poder de Dios, por ejemplo, en Australia, a una hermana le hicieron la ecografía, estaba embarazada y le dijeron que su bebé que estaba esperando venía sin pies y sin manos. Esa es una noticia muy triste, dolorosa. Pero aquí tenemos a quién, a un Dios vivo y de poder. Llegó a la iglesia, Dios le habló, porque ella dice que se sintió muy triste, muy angustiada. Dice que llegó ese día a la iglesia y había un estudio bíblico, vio el estudio bíblico, ella oró, lloró, le clamó a Dios y al final le pidió al pastor que si podía recibir profecía. Y Dios le dijo: he visto tus lágrimas y has creído en la oración. No le creas a la ciencia médica, tu bebé nacerá sano. Hoy en día tiene 1 año y está totalmente sano. Bendito nuestro Dios, gloria a Dios. Entonemos el coro número 39, pronto vendrá el Señor. Coro número 39. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Allí yo quiero para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga: ven, buen siervo. Gloria a Dios. Ven, ven, buen siervo. Ven a Cristo, búscalo, síguelo, pero con todo su corazón y con toda su alma. Entonemos el coro 93, solamente en Cristo, y solamente en Él tenemos ese abogado, ese médico, ese amigo, si nos acercamos a Él de sincero corazón. Entonemos este coro 93, solamente en Cristo. Solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo.
salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Bendito sea nuestro Dios. Y qué más lindo que dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de una varona de Dios, nuestra amada hermana María Luisa. Dios los bendiga a todos. Que mi Señor los bendiga en gran manera. El Dios del cielo, el Dios que nos hizo con su mano poderosa, los bendiga a todos, a todas, los que están aquí conmigo y a todos allá, los que van a estar participando de esta enseñanza en diferentes lugares del mundo, en diferentes países. Una bendición del cielo para todos ustedes. Que mi Dios los bendiga y que el Señor siempre esté al lado de ustedes y escuche sus oraciones y Dios les oiga, les complazca, les cumpla todos sus anhelos, todas sus peticiones y oiga siempre la necesidad, el clamor y todo aquello que ustedes se dirigen en oración a Dios, que Dios esté siempre al lado de ustedes escuchando y bendiciéndolos en gran manera. Así que hoy un día más de nuestra enseñanza del día de hoy que nos corresponde en Lucas, en el Evangelio de Lucas 24. Y nos vamos como siempre a deleitar, a gozar con nuestro Dios, con la lectura de este capítulo, de este Evangelio de Lucas 24, donde narra todos aquellos sucesos que nuestro Señor Jesucristo realizó cuando estuvo en la tierra como ser humano, cuando estuvo con los humanos. Y nos vamos a deleitar y vamos a disponer nuestro corazón para Dios, a poner atención la lectura, la meditación y a la vez también decirle a Dios, yo quiero que estés en mi vida, en mi corazón. Yo quiero que tú mores en mi ser. Siempre nosotros debemos orar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y decirle a Dios que Él more y viva en nosotros, que Él nunca nos deje solos, que Él extienda su mano y que esté con nosotros siempre. Y nosotros queremos comprometernos con Él también para seguir en este camino que Él nos ha trazado, este camino en el cual Él nos ha traído, nos ha reunido, nos ha congregado, así como lo prometió hace tantos años, que estaría formando una iglesia, que estaría formando una congregación a nivel mundial y que Él sería quien estaría gobernando y quien estaría convirtiendo los corazones y trayendo la gente a su lugar. Él mismo sería el que estaría haciendo esa labor. Así que realmente a nosotros nos ha tocado muy sencillo la obra evangelizadora. Pero aquí estamos en la presencia del Señor y Dios está con nosotros. Porque Dios se ha estado manifestando en nuestras vidas y en la vida de cada uno de ustedes. Allí también hay muchos miles de testimonios donde la gente testifica, habla y cuenta sobre la manifestación del Señor, sobre los milagros y las señales que Dios ha hecho en las vidas de cada uno, las sanidades, los ha guardado de los peligros, los ha protegido. Y Dios habla y Dios cumple y Dios es el que gobierna el universo. Dios es el que gobierna el mundo. Dios es el que pone reyes, quita reyes, pone gobierno, los quita. Él es el que pone los mandatarios en el mundo, unos para bendición, otros para castigar, quizá. A veces Dios quiere castigar un pueblo o una comunidad y el Señor pone un gobierno que no puede hacer las cosas bien, entonces la gente sufre. Pero también Dios a veces pone gente que sepa gobernar bien, entonces el pueblo goza y disfruta también. Así que nosotros siempre tenemos que orar y pedirle a Dios
que en todos nuestros países, en los lugares por donde nosotros tengamos la oportunidad de andar, pedirle a Dios que Él ponga buenos gobernantes, que el Señor no nos vaya a castigar, sino que Él ponga buenos gobernantes y que sea Él dirigiendo la mano de los seres para que todo se haga a la perfección. Y así de esa manera, pues nosotros vamos a tener tranquilidad y paz. Bueno, la oración es muy importante. Dice el Señor que la oración es una gran herramienta que nos ha dado a nosotros los seres para dirigirnos a Él. Así que nuestra oración es importante. Y así de esta manera, entonces yo los invito ya para que ustedes puedan sentarse, ubicarse en sus lugares. Y los que tienen la Biblia, pues entonces abrir la Biblia en San Lucas capítulo 24, porque aquí seguimos narrando estos maravillosos hechos. Y aquí en el capítulo 24 vamos a comenzar nuestra lectura, que dice: el primer día de la semana, muy de mañana. Bueno, aquí nosotros en la lectura anterior, en la enseñanza pasada, estuvimos viendo que el Señor Jesucristo, bueno, fue crucificado, que lo sepultaron y que luego después, aquí ya en lo que vamos a leer hoy, ya pasaron esos 3 días y vamos a ver lo que sucedió al tercer día del Señor haber muerto, haber sido sepultado. Entonces, por eso dice que ese primer día de la semana, refiriéndose al día domingo. Dice: muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas mujeres. Dice que algunas mujeres que andaban con el Señor, ellas llevaron esas especias aromáticas porque era la costumbre en ese tiempo, en aquel lugar, de llevar perfumes y aromas y muchos incienso y muchos compuestos a las personas que morían. Entonces hacían pues muchos rituales de esta índole. Entonces estas mujeres que anduvieron con el Señor se esforzaron, se esmeraron en llevar lo mejor al sepulcro. Se fueron al sepulcro a visitar el cuerpo del Señor. Dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Cómo sería esa sorpresa que estas mujeres vivieron cuando llegan allí y ven que el sepulcro está abierto, que no está la piedra que habían empleado para cerrar o para tapar aquel lugar que era en la tierra, que era el sepulcro allí en la tierra? Y en ese tiempo, pues, eso era la forma como enterraban a las personas, abriendo sepulcros, ¿no?, profundos en algunas ocasiones y otros sobre las rocas. Entonces aquí, según dice que fue en un sepulcro de un rico que él lo donó para que allí enterraran al Señor. Entonces, ese día, que fueron testigos muchos del sepelio del Señor, vieron cómo colocaron una piedra muy grande, de tal manera que eso era imposible que alguna persona la retirara, la pudiese quitar. Aparte de eso, dice que dejaron unos guardas allí, unos guardias para que estuvieran cuidando, porque ellos decían, los judíos decían, es que su gente, sus seguidores, pueden venir en la noche y abrir el sepulcro y llevarse el cuerpo para enseñar mentiras, para decir que fue que él resucitó. Entonces ellos pusieron esos guardias y eso sucedió. Entonces dice que estas mujeres, cuando llegan al sepulcro y hallan que la piedra está removida, dice que entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dice que ellas estaban perplejas por esto. Y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Esos varones pues eran ángeles. Y ellos se pararon ahí para hablar con estas mujeres. Y como ellas tenían mucho temor, dice que bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis? Entonces estos varones les preguntan a ellas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque ellas estaban asombradas
y le preguntaron, ellas hicieron la pregunta a estos varones, ¿qué hicieron con el cuerpo del Señor? Nosotros vimos cuando lo sepultaron aquí en este lugar y ya no se halla, no se encuentra. ¿Ustedes saben algo? Ellas preguntaban. Y ellos entonces, como eran los ángeles, dicen, ¿y ustedes por qué buscan entre los muertos? ¿Por qué están buscando al que vive? El Señor Jesucristo muchas veces había enseñado y les había dicho a todos que Él iba a morir, pero que también iba a resucitar. Pero sus apóstoles y el pueblo, la gente que lo escucharon a Él, no entendieron. Y por lo tanto, por eso estas mujeres, habiendo oído lo que el Señor les había dicho, que Él iba a resucitar, ellas no entendieron, no comprendieron, no asimilaron esto y estaban asombradas y por eso preguntaban, ¿dónde está el Señor? Y los ángeles, ustedes están buscando entre los muertos, es decir, ahí en un sepulcro, están buscando al que vive. Y dice aquí en el verso número 5, en el 6, dice, no está aquí, les dice, los ángeles les dice a las mujeres, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Así que el Señor ya les había dicho esto muchas veces, pero ellos no comprendieron. Pero ellas aquí en el verso 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás mujeres con ellas, dice, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Hubo muchos testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque en otras partes de la Biblia también se menciona que ángeles aparecieron a las personas, a la gente, para anunciarles sobre la resurrección del Señor. De esta manera, pues, en aquel tiempo, la gente, los apóstoles, pues se alegraron en cierta manera con la noticia, y aunque algunos dudaban porque les era imposible que esto hubiese acontecido, ellos no habían comprendido el poder de Dios. Ellos habían escuchado al Señor Jesucristo que les enseñaba doctrina, que les enseñaba el camino, les enseñaba muchas cosas, pero ellos no alcanzaban a asimilar ni a comprender lo que Él les estaba diciendo. Porque dice que ellos tenían un velo puesto y que ese velo no los dejaba entender la palabra de Dios. Esos velos hasta el día de hoy existen también en la humanidad, en la gente. Cuando se les predica y se les habla de Dios o cuando se testifica y se le cuenta a la gente que Dios vive, que Dios habla, que Dios se manifiesta al hombre, que Dios da los dones espirituales, que Dios nos guía, nos bendice, que hace milagros, que hace sanidades. Cuando nosotros le contamos esto a las personas no entienden, escuchan, oyen y aparentemente se alegran y dicen, es muy lindo, muy bonito lo que usted cuenta, y a ellos les parece que esto es un cuento, que esto no es real, porque hay un velo que no los deja ver, no los deja entender. Solamente el día que Dios quiera quitar ese velo de las personas y hacer que ellos comprendan y entiendan el plan de Dios, es cuando ya la persona abre los ojos espirituales, comprende y entonces sigue el camino del Señor. Yo creo que todos nosotros teníamos ese velo y Dios nos quitó ese velo. Y por eso nosotros ahora estamos aquí buscando a nuestro Dios, buscando a ese Dios poderoso que existe. Es un Dios en espíritu y que Él se manifiesta y nos oye, y nosotros estamos aquí porque todos tenemos experiencias maravillosas con Él.
de su existencia. Y nosotros no dudamos, sino que sabemos y creemos que Dios, porque Él lo ha demostrado muchas veces, haciendo maravillas, manifestándose de una u otra manera, y por eso creemos en el Señor, por eso creemos en ese Dios vivo, poderoso, en espíritu, que nos está viendo, que nos conoce, que nos bendice, que donde quiera que vamos, Él está allí protegiéndonos y bendiciéndonos. La honra y la gloria sea para Él, y gracias a nuestro Dios por Él dignarse y humillarse a hacer estas cosas con nosotros los humanos. Entonces sucedió así, que estas mujeres y todos los discípulos escucharon, se asombraron, pero ellos tenían su duda. Y dice aquí en el verso 13, no, en el 12. Estamos aquí leyendo de María Magdalena en el 10. En el 11 dice que cuando estas mujeres hablaron a los discípulos y a la gente, ellos les parecía una locura, dice. Les parecía que era una locura las palabras de estas mujeres y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro se fue maravillado. Vio que el Señor no estaba allí, que estaba así parte de su ropa. Y seguramente él se acordó que el Señor ya les había dicho que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Él se fue maravillado y feliz porque vio que aquel personaje que anduvo con ellos por muchos años era la verdad, era el camino, la verdad y la vida que lleva a vida eterna. Era el Señor que Dios había enviado para salvar la humanidad. Y dice en el verso 13, he aquí, dos de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que ellos iban hablando de todo lo que había pasado con el Señor, de la aprehensión, lo llevan a la cruz y lo crucifican, su muerte, la sepultura, ellos haciendo el comentario de todo lo que había acontecido. Y dice que mientras que ellos iban en ese camino hablando, dice, sucedió que discutían entre sí. Jesús mismo se acercó, dice que se acercó el Señor Jesucristo y caminaba con ellos. Qué hermoso sería. Nosotros nos imaginamos cómo sería eso. Nos imaginamos un camino. Nos imaginamos estos dos hombres, estos discípulos allí hablando del Señor, hablando de todo lo que había pasado. Y luego aparece el Señor ahí al lado y camina con ellos. Ellos no conocen al Señor Jesús, no lo conocen. Después de que estuvieron con el Señor, en esos momentos, pues el Señor seguramente les puso una venda para que no lo reconocieran. Y dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les responde, ¿qué cosas? ¿Qué es lo que dicen? Y ellos dicen, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo así que usted ignora sobre este personaje tan importante y que todo el mundo lo supo y conoció la noticia de su existencia? Ellos pues asombrados, que era el único forastero que no sabía nada. Pero ellos ahí decían, sí, es que él fue un varón profeta, un hombre de Dios muy poderoso. Dice, y le entregaron, entonces ellos le siguen narrando al Señor lo que sucedió con ese gran varón. Dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes
y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha sucedido. Ellos estaban tristes porque estaban pensando, no se cumplió la palabra o la profecía o todo lo que Él nos enseñó, que Él iba a redimir, que Él iba a salvar a la gente, a perdonar los pecados. Y ahora al Señor lo crucificaron, le dieron muerte. Y ellos seguramente habían oído también en las Escrituras, donde Dios hablaba a través de los profetas sobre la venida del Señor Jesucristo, sobre la aparición de Él, el nacimiento, y que Él sería ese rey perfecto que Dios tenía para el pueblo, para que Él formara un pueblo glorioso, un pueblo santo verdaderamente, y que la gente, aquellos que creyeran en Él, serían salvos y vivirían una vida perfecta, una vida recta, una vida feliz y llena de paz y de alegría. Todo eso eran las promesas que Dios había hecho a través de los profetas. Y estos discípulos que estaban aquí en el camino, ellos estaban meditando sobre todo ello, lo que el Señor les había dicho y lo que ellos esperaban y lo que habían leído de las Escrituras. Se asombraban de ver que esperaban, tenían una esperanza en este varón y había sido fallido el asunto porque ahora a él le habían dado muerte y ahora entonces, ¿qué sería de ellos? ¿Qué será de nuestras vidas de ahora en adelante? ¿Qué haremos? De todos aquellos que le seguíamos, seguramente ellos también se preguntaban estas cosas. Había la incertidumbre, no había la fe, la credibilidad en el Señor, la seguridad, no había la convicción. Era muy reciente todos estos sucesos que todavía no les había permitido crear en su corazón firmeza, fe, y la seguridad en Dios, que es lo importante, la convicción. Y aunque ellos habían leído las Escrituras y se habían dado cuenta que el Señor Jesús, cuando les contaba y les hablaba acerca de Él y de las Escrituras, ellos veían que coincidía, que eso era verdad, porque la Escritura hablaba de los milagros y de la manifestación del Señor Jesús, y que lo que estaba haciendo allí, los milagros y todo lo que, la forma como Él se estaba presentándole a la gente, al pueblo, mostrando su poder, sus maravillas y los milagros, y también hablando los pensamientos de la gente, las profundidades del corazón de cada ser. El Señor les hablaba, llegaba al corazón, les enseñaba, les corregía. Entonces estos hombres decían, vimos que era una coincidencia, que realmente era muy similar todo lo que la Escritura, la Biblia dice, o el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice, y lo que el Señor nos enseñaba era similar, era igual, por eso creíamos, por eso confiábamos. Pero ahora estamos desilusionados, estamos tristes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, todo esto el Señor permitió que ellos pensaran, vivieran por un momento esa incertidumbre, esa tristeza de ver que es un personaje tan importante, un profeta, porque para ellos era el Señor, era el profeta, que todo se había quedado ahora, se iba a quedar todo en el olvido, con la muerte. Pero no era así, ellos estaban pensando, y miren lo que sucede más adelante. Dice ellos ahí contándole al Señor, pensando que era un forastero. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles,
porque estos ángeles también se le habían presentado a las mujeres. Dice, quienes dijeron que Él vive. Entonces ellos le decían esto al Señor. Yo creo que el Señor se reiría de ellos, de verlos a ellos ahí en sus preguntas, en su confusión, y el Señor ahí al lado de ellos. Qué hermosura, qué belleza. Y dice aquí en el verso 25, dice, entonces Él les dijo, el Señor Jesús les contestó. Porque ellos le dicen, pero es que aparte de las mujeres, que unos ángeles también se le presentaron a las mujeres y les dijeron que Él vive, que el Señor vive. Dice también algunos de los discípulos fueron al sepulcro y hallaron también lo mismo que las mujeres. Y escucharon lo mismo y vieron lo mismo, que el sepulcro estaba abierto y que el Señor no estaba allí. Entonces el Señor Jesús les da una respuesta a ellos y les dice, oh insensatos, en el verso 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahí el Señor les recuerda las Escrituras y les recuerda lo que Él les había enseñado. Y les dice que por qué son duros de corazón, por qué no creen, pero ahí también ya el Señor les quita ese velo a ellos. Y en el verso 27 dice, y comenzando el Señor Jesucristo comenzó desde Moisés. Nosotros sabemos que en la Biblia se habla de Moisés desde Génesis. Y dice que desde Moisés comienza el Señor, siguiendo por todos los profetas. Ahí el Señor mencionó a todos los profetas que hubo y les declaraba en todas las Escrituras lo que las Escrituras hablaban o decían del Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos nosotros hasta el día de hoy también. El día de hoy, si nosotros leemos la Escritura en el Antiguo Testamento, cuando nosotros nos pongamos a leer los libros de Moisés y leemos también el libro de los reyes que hubo en Israel, los jueces que hubo en Israel, en el pueblo, los gobernantes, nosotros ahí vamos a encontrar muchos profetas que estuvieron allí predicando, enseñando, profetizando y hablando la palabra de Dios al pueblo y a los reyes, a los gobernantes, hablándoles de Dios y hablándoles de las promesas que Dios tenía y los proyectos que Él tenía al futuro, a los postreros días, acerca del Señor Jesucristo, para que toda la gente creyera, supiera lo que Dios, el plan que Dios tenía al futuro, de formar al futuro un pueblo santo, perfecto, una iglesia, y que fuera ese rey perfecto, ese enviado de Dios, o ese profeta, o el ángel de Jehová, o el enviado, como se le llame, o el ángel de luz, que el Señor tiene muchos nombres en la Biblia. Y Dios les hablaba a ellos que al futuro estaría Dios enviando ese rey y que a Él había que creer, en Él había que creer, a Él había que seguir, que adorar, que venerar. Y que Él sería el dador de la salvación, el precursor, el que iba a perdonar los pecados, el que iba a limpiar el corazón del ser humano, lo iba a perfeccionar para que el ser humano viviera una vida santa, recta, porque el Señor se encargaría de perfeccionar y santificar a cada ser, aquellos que creyeran en Él. Y esas eran las promesas de nuestro Dios, nuestro Padre, a través de profetas. Y decían que el pueblo estuviese preparado para la venida del Salvador. Y así el Señor Jesucristo, hablándole a estos dos discípulos, recordándoles todo, dice que Él comenzó
a enseñarles y a recordar las escrituras para que ellos creyeran que el ser que estaba ahí junto a ellos era el enviado de Dios, que no tuviesen duda que él era el Salvador. Y bueno, y ellos entonces en el número 28, en el verso 28 dice que ya el Señor duró narrando toda la palabra del Señor, hablando de los profetas y de todas las profecías y las promesas de Dios, hasta en la venida del Señor Jesús, hasta el nacimiento de Él, les habló. Tuvieron mucho tiempo porque era una caminata muy larga que tenían ellos allí para llegar a la ciudad. Entonces dice que aquí, que llegaron a la aldea a donde iban, dice, Él hizo como que se iba más lejos, el Señor Jesús. Pero los dos discípulos, dice, más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues, el Señor entró con ellos a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Con ese acto, ellos inmediatamente caen en la cuenta que era el Señor Jesucristo el que estaba con ellos. Gloria a Dios. ¿Cómo sería la emoción, la alegría de estos dos hombres? Sentirse ahí acompañados del Señor Jesucristo. Porque ellos recordaron cuando el Señor Jesús comió pan con ellos y tomó el vino con ellos. Cuando el Señor se sentó a la mesa con ellos, ellos recordaron. Y dice aquí en el verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos a estos dos discípulos. El Señor le abrió los ojos, les quitó la venda y le reconocieron. Mas en el momento en que lo reconocen, pues el Señor desapareció de la vista de estos discípulos. Qué tristeza, porque ahí el Señor desapareció. Pero qué alegría de ellos con la presencia del Señor durante muchas horas, quizá, de camino. Y aquí en el verso 32 dice, y ellos se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón, dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Claro, ellos recordaron que ellos eran felices, que el corazón de ellos, bueno, seguramente se iba a salir del cuerpo, de la alegría, de la felicidad que ellos sentían estar hablando con este personaje, pero no se daban cuenta quién era el personaje. Y ellos en el momento, pues ya les quedó fue el lamento después, porque el Señor ya desapareció. De todas maneras, una gran experiencia y también una señal que el Señor les dio a ellos para que creyeran que ese Jesús que había andado con ellos durante todo el tiempo, predicando, hablando, haciendo milagros y que Él les enseñaba la doctrina para que Él era el verdadero ser, el enviado de Dios, que no había que dudar, ya no podían dudar. Él era el Cristo, el Salvador. Y dice, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén estos dos hombres, los dos discípulos, y hallaron a los 11 discípulos reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón, a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Comenzaron ellos a hablar y a contar las experiencias que habían vivido con el Señor después de la resurrección. Ya para ellos no había duda, ya ellos tenían que creer, ya lo entendían y decían, sí, nuestros ojos han sido abiertos ahora, hemos comprendido y supongo que muchos se arrepintieron, porque hubo muchos también que dudaron y que no creían. Pero ¿cuál sería el arrepentimiento también que ellos sentían?
por no haber aprovechado el tiempo, de haber disfrutado al máximo la presencia humana, física del Señor Jesucristo en la vida de estos hombres. En el verso 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros. Y ahí el Señor aparece a todos los discípulos, a todos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Porque temen, porque se angustian, porque están tan perturbados, tan asustados, tan espantados. ¿Por qué? Si soy yo. Les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, les dice. Porque un espíritu no tiene ni huesos, como veis que yo sí tengo huesos. Es decir, el Señor Jesucristo había resucitado completamente con su cuerpo. Resucitó con su cuerpo. Pero ese cuerpo ya era un cuerpo glorioso. Y el Señor les dice, miren que el Espíritu no tiene carne ni huesos. Y obsérvenme a mí que yo estoy completo. Bendito sea nuestro Dios. Estos testigos, toda esta gente que vivió estas experiencias y fueron testigos de muerte y resurrección del Señor Jesucristo, la aparición de Él, y que quedó escrito para la postrimería, para todo el resto de generaciones. Y nosotros hoy, después de tantos años, estamos aquí disfrutando también de estos acontecimientos, de estas narraciones, y que Dios las vivifica. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia y leemos cualquier párrafo de la Biblia o cualquier capítulo, y lo leemos con nuestro corazón, creyendo que Dios vive y que Dios está mirándome, escuchándome, está cerca de mí. Cuando leemos así, Dios vivifica estos escritos, los vivifica y los hace una realidad en nuestra vida. Estos escritos no son una historia como cualquiera de las historias que se escriben. No son narraciones, no son cuentos, no son cosas bonitas que pasaron hace miles de años, sino que esta es la realidad que vivieron ellos hace más de 2000 años, lo vivieron, y nosotros hoy estamos viviendo con el Señor muchas maravillas, muchas experiencias, y hoy pues no lo tenemos a Él físicamente, pero en espíritu sí Él está con nosotros, y Él nos habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, y cumple todo lo que nos promete. Entonces nosotros estamos seguros que este libro es un libro verdadero, que Dios permitió que existiera este libro para conocer a nuestro Dios, para conocer la existencia de Dios. Y este libro se vivifica cada vez que usted lo lea. Si alguien, cualquier persona, viene y lee este libro, va a una biblioteca, a una librería, y dice, ahí voy a leer este libro que es una historia tan bonita. No, pues seguramente no pasa nada, no siente nada, porque lo leyó como una historia. Pero nosotros, cuando lo leemos, es la palabra de Dios, la manifestación de Dios, todo lo que Dios hizo, lo que dijo, lo que enseñó, lo que Él quiere que hagamos, que seamos. Está ahí escrito y el Señor lo vivifica en nuestro ser. Y si aquí dice que Él le hizo un milagro a una persona que estaba muerto y que lo resucitó, pues hoy también lo hace el Señor y lo ha hecho, porque ha habido gente que Dios ha resucitado. Y también y toda la gente que se ha sanado, gente paralítica, gente en sillas de ruedas, gente enferma de muchas enfermedades, que hay diversas enfermedades, hay y muchas enfermedades, cientos de enfermedades o miles de enfermedades que la gente ha padecido, el Señor los ha sanado. Dios los ha sanado. Aunque nuestro Dios es espíritu, Él está trabajando con nosotros.
Y Él vivifica su palabra y sus promesas, y lo que Él nos habla hoy a través del Espíritu Santo, pues complementa lo que está aquí escrito en la Biblia. Entonces, qué maravilloso es. Por eso yo invito a todas las personas, a todos los que ven esta enseñanza, los que se añaden, porque yo sé que en más de 100 países ven esta enseñanza. Y yo los invito para que ustedes lean la Biblia, pero lean la Biblia con el corazón, con fe, creyendo que Dios va a estar en ese momento con usted para ayudarle a entender y a comprender estos escritos. Y también para que Dios envíe el Espíritu Santo y lo bendiga. Eso, hay que hacerlo de esa manera. Así es que hay que leer la Biblia. Y entonces vamos a seguir aquí leyendo. Y dice aquí en el verso 40, y dice que el Señor les dijo estas cosas, que les dijo, el espíritu no tiene huesos y ustedes ven que yo estoy completo. Así que crean de que yo resucité conforme les había enseñado antes. Y dice, diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, ¿cómo no iban a tener gozo? Si nosotros ahora que leemos nos gozamos. ¿Cómo serían ellos? Dice, y todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó, comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, bendito el nombre del Señor. Se cumplió aquí la palabra de Dios, se cumplió la profecía o las profecías que dieron los profetas en la antigüedad cuando profetizaban que nuestro Dios estaría enviando a su ángel, que estaría enviando a un profeta, un siervo, para que él se encargara de salvar la gente y formar un pueblo, una congregación santa con personas de todo el mundo. No solamente de un país, como en ese tiempo que Dios había escogido y había elegido al pueblo de Israel nada más, a ese país Israel. Y como este pueblo falló a Dios, pues el Señor tenía su plan al futuro de formar su pueblo verdadero, pero con gente de muchas naciones, donde uno ve también el amor de Dios para la humanidad. El amor de Dios donde Él no mira las razas, ni el color, ni el idioma, ni los países, nada mira a Dios, sino un corazón que ame, que se preocupe por buscarle, por venerarle y valorar a nuestro Dios. Entonces, el Señor cumplió esa palabra y el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra en su cuerpo físico, les enseñaba a ellos que todo eso había sido profetizado, que ya todo eso había sido un plan que Dios había ideado, lo había hecho, y lo cumpliría, y que por lo tanto estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es donde se habla esas promesas que Dios hizo acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de ese Rey perfecto que Dios enviaría al mundo. Y gracias a nuestro Dios, porque nosotros hoy testificamos, nosotros hoy estamos pregonando que Cristo vive y que Cristo es el mismo ayer y hoy. Y lo que Él hizo ayer, los milagros que Él hizo ayer, las manifestaciones, la felicidad que le dio a la gente, la manera de vivir, del buen vivir, Él lo hace hoy también con sus seguidores y lo hará para siempre también. Entonces, por eso dice que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y el de mañana, porque para Dios no existe el tiempo y Dios es poder. Entonces Dios hace
su manifestación y Él se manifiesta a la gente, al mundo, bendice a las personas, pero Él también demanda y quiere que la gente lea sus mandamientos, aprendan los mandamientos del Señor, las ordenanzas, para que cada persona también cumpla y se aparte de un mal camino y comience a vivir la vida santa y la vida recta que enseña Dios a través de este libro y a través del Espíritu Santo. Entonces Dios quiere que nosotros todos aprendamos su doctrina, sus caminos, seamos fieles y sigamos esos pasos y sigamos adelante, y de esa manera nosotros seremos hombres y mujeres muy felices, no solamente en este mundo, sino después en la eternidad ganaremos la vida eterna con nuestro Dios. Entonces el Señor aquí ya les dijo en Moisés, los profetas y los salmos, ahí está, era necesario que se cumpliera toda esa profecía. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y ahí cita que hay que leer en el profeta Isaías, en el profeta Oseas, y ahí se encuentra la profecía que Dios dijo a través de estos profetas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento. Entonces Dios quiere que el arrepentimiento es uno apartarse del pecado, arrepentirse uno de estar haciendo el pecado, haciendo maldad. Entonces Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos, que seamos rectos, sinceros, justos, leales, honestos en todo sentido, que vivamos esa vida recta, porque esos son los mandamientos del Señor y eso es lo que Él quiere aquí, que dice que era necesario que nosotros nos arrepintiéramos y viviéramos o vivamos la vida recta, santa, justa como ser humano. Y entonces eso es lo que le agrada al Señor, eso es lo que Dios le agrada. Pero eso viene acompañado de bendiciones, de muchos triunfos en la vida, porque Dios bendice y da triunfos a todos aquellos seres que le obedecen, que se someten a su voluntad, que quieren agradar a Dios en todo. Entonces, el arrepentimiento, el perdón de los pecados, que el Señor Jesús es el que perdona los pecados, y nosotros la obediencia en seguir este camino que el Señor nos está trazando. Y aquí en el verso 47 dice, y el Señor les dice a ellos, les dice, Dios dijo a través de salmos, profetas y a través de la ley de Moisés, les dijo que se predique en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, dice, comenzando desde Jerusalén. Sería bonito que volvamos a leer lo que el Señor Jesús dijo en el verso 46. Leamos todos el verso 46 y el 47. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando, gloria a Dios, el Señor, el amor de Dios, dice que en todas las naciones. Él no dijo en una nación X, dijo en todas, porque ese es el amor de Dios. Dios tiene amor para todos nosotros, para todos los seres. Por eso yo digo, como en más de 100 países van a ver la enseñanza, y sepan que su plan de Dios era salvar a toda la gente, que su palabra llegue a los corazones de muchas naciones. Y el Señor dijo, desde Jerusalén tiene que comenzar, bendito el nombre del Señor. Y aquí el Señor en el 48 les dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Les dio unas indicaciones en ese momento. Les dice, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Les dijo, quédense en Jerusalén, les dijo a esos discípulos, para que reciban el Espíritu Santo. Y
Y realmente cuando nosotros leemos en los Hechos de los Apóstoles, vemos la experiencia que se reunieron y el Espíritu Santo vino y los revistió del poder, y el Espíritu Santo hasta el día de hoy está con nosotros. Gracias a nuestro Dios, porque esta promesa no se quedó aquí 2000 años atrás, sino que hoy también está la promesa del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Está el don de la profecía, que por eso yo a ustedes los invito para que vayan a alguna congregación cercana de la iglesia, de esta iglesia, para que usted reciba profecía y el Espíritu Santo le hable a su corazón y Dios le dé bendiciones, porque Dios tiene bendiciones para usted. Y aquí dice, en el verso 50 ya cuenta que dice que los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, dice que los bendijo, dice, y se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Pero eso no se quedó aquí en la historia. Dios vive. Dios sigue hoy manifestándose en nuestras vidas y el Señor quiere que nosotros sigamos como voceros pregonando este evangelio y esta palabra maravillosa. Que nosotros seamos los testigos de nuestro Dios, porque nosotros sí podemos ser testigos porque hemos visto las maravillas de Dios. Hemos visto todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en la vida de muchos, de miles. Así que hay que seguir adelante, hay que leer la Biblia y hay que someternos a la palabra de Dios, a su doctrina. Busquemos a Dios de corazón y Él siempre nos dará la felicidad, la paz, y Él siempre estará con nosotros porque Dios vive y es el mismo ayer y el mismo hoy. El mismo por siempre. Gloria a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Celestial, eterno Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, estamos en este momento delante de ti, Señor. Sabemos que tú nos estás viendo, que tú nos estás escuchando, que tú estás aquí en medio de nosotros y en nuestros corazones. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por esta maravillosa oportunidad que tenemos nosotros de estar aquí andando en tus caminos, leyendo tu palabra y aprendiendo de todo aquello que tú preparaste desde el principio para los que le siguen, para los que te temen, para los que te buscan de corazón. Y yo sé, Señor, que tú tienes muchas bendiciones para todos aquellos que te aman y quieren someterse a ti y hacer tu voluntad y vivir la vida recta y agradarte en todo. Gracias, Señor eterno. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Y también, Padre, en tu misericordia y en tu amor, Señor, te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano poderosa, sanadora, porque tú eres también un médico divino que sanas. Sanas muchas enfermedades sin intervención de la ciencia. Y tú, Señor, extiende tu mano sanadora y sana a muchas personas que están muy enfermas, en sillas de ruedas, postrados en cama, en un hospital. Tienen enfermedades incurables, dolores, diversas enfermedades, Señor. Extiende tu mano y estés sanando, limpiando y libertando a cada uno. Quita, Señor, brujerías, hechizos, maldiciones. Liberta a cada uno y limpia y da la felicidad y la paz. Todo esto te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. La honra y la gloria para ti desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a nuestro Dios. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor,
te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Gloria a nuestro Dios. Muchas gracias. Que mi Señor me los bendiga a todos, a todas. El beso para los niños. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Dios me los bendiga y hasta pronto. Hasta pronto.